Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia. Les saluda el pastor Juan José Zelaya desde la República de El Salvador, en una ciudad que se llama Chinameca, en el departamento de San Miguel. Es un privilegio para mí poderme dirigir a ustedes en este Instituto de la Gracia, que el Señor me concede ser pastor maestro de las Escrituras para cada uno de ustedes y así facilitarles el estudio de la palabra del Señor. En esta hora vamos a orar al Señor, que Él nos ayude, que Él nos use para su honra y para su gloria, ¿verdad? Así que hermanos, en la fe, en esta tarde vamos a comenzar haciendo una oración. Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias por la hermosa oportunidad que tú nos concedes de estar aquí ante tu presencia para compartir, Señor, tu palabra y poder, Señor, ser edificados a través de ella. Así que, Señor, te damos las gracias por la oportunidad que nos concedes y pedimos tu ayuda, tu fortaleza, tu auxilio para que podamos comprender tu palabra en esta preciosa noche. Gracias por los estudiantes que ya están presentes y por aquellos que quizás se van a conectar. En el nombre de Cristo, amén. Muy bien. Bien, hermanos, vamos a iniciar. Hemos estado explicando, ¿verdad? Hemos estado explicando de las verdades de la Escritura para recordar, ¿verdad? En esta oportunidad, hermanos, hemos estado viendo número 4, que Dios quiere que recuerdes la severa carnalidad que puedes experimentar. Y hoy, en esta preciosa tarde, vamos a ver, Dios quiere que recuerdes la firmeza y la recompensa futura que puedes poseer. Vuelvo a repetir, Dios quiere que recuerdes la firmeza y la recompensa futura que puedes poseer. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y versículo 11. Vamos a leer la palabra del Señor. Por lo cual, hermanos, mire cómo dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bueno, ¿verdad, hermanos? Vamos a hacer dos observaciones que necesitas hacer cuando consideras estos versículos. La primera, la palabra hermanos indica que estos versos son dirigidos, hermanos, son dirigidos a creyentes que son parte de la familia de Dios. En este versículo vemos que Pedro está haciendo una conclusión y aplicación. Está escribiendo a creyentes. Quiero decirles que esta es una importante distinción que debemos hacer. Este pasaje está dirigido a creyentes. Muy bien, esa es la primera observación que, hermanos, quiero que ustedes entiendan y que son parte de la familia de Dios. La segunda observación, la conjunción por esto indica que los versículos 11 y 12 son una lógica conclusión y aplicación de lo que fue enseñado en los versículos anteriores. ¿Qué verdad, hermanos, enfatizan los versículos del 1 al 9? Bueno, en primer lugar, el cristianismo es todo sobre una relación personal. Acuérdese que
El cristianismo es una relación personal con Dios, es comunión con Dios, ¿me entiende? Y como resultado de ser de Cristo, usted está siendo bendecido con todas las bendiciones que pertenecen a la vida y a la piedad. No se trata, hermanos, de obtener más de Dios, sino de crecer espiritualmente en la semejanza a Jesucristo por medio de la diligencia y nuestro caminar en fe. Hermanos, eso lo hemos estado explicando, ¿verdad? El crecimiento espiritual, hemos dicho, no es automático. De hecho, puede vivir su vida en una seria carnalidad, con esterilidad y una vida infructuosa, con infructuosidad. Hermano, no es automático el crecimiento espiritual. Bien. B. La exhortación que necesitas oír y prestar atención para un continuo crecimiento espiritual y la fructificación en la vida cristiana. Número uno, la necesidad de esta exhortación es enfatizada por la frase tanto más. ¿Qué significa más todavía o más bien? Fíjense bien, hermano, lo que estamos diciendo. Dos, el mandato de esta exhortación es para que tú seas aún más diligente a la hora de tu crecimiento espiritual y fructífero en tu caminar cristiano. Si usted ve el versículo 10 en el griego, está la palabra procurar. Esa palabra procurar es diligencia. Está hablando, hermanos, de estar dispuestos a seguir algo. ¿Me entienden? Eh, Esto de procurar, hermanos, es opcional o es imperativo, porque el pasaje dice procurar. Quiero decirles que está en el modo imperativo, o sea que es un imperativo. Quiero aclarar algo con respecto a los modos. En la Biblia hay diferentes modos de los verbos en diferentes idiomas. El modo imperativo nos está indicando que es un mandato, que es una necesidad de hacer algo. Está el modo indicativo, que habla de un hecho o una realidad. Está el modo subjuntivo, que habla de una posibilidad. Está el modo optativo, que expresa esperanza o deseo. Este modo, hermanos, se encuentra en el griego. El modo imperativo nos recuerda el énfasis de hacer algo. Pedro dice, sean aún más diligentes. O sea, que él está exhortando a estar dispuestos a perseguir el crecimiento espiritual y ser fructífero. Mi hermano, que yo en mi vida cristiana, eso fue un empeño que yo tuve en mi vida. Estaba dispuesto a perseguir el crecimiento espiritual. Acuérdense que el crecimiento espiritual no sucede por accidente, es por voluntad. O sea, solo puede suceder porque usted elige eso. Es voluntario, o sea que está en la voz activa. Ser diligente es algo que nosotros debemos, hermanos, elegir, elegir hacer. Miren, hermanos, Dios no va a hacer que usted se levante en las mañanas con deseos de hacer la voluntad de Dios. Eso es algo que nosotros debemos
buscar. Por eso algunos no salen de la esclavitud del pecado, porque hermanos no tienen la voluntad de salir de allí. O sea que esta es una decisión, hermanos, que nosotros debemos de escoger una y otra vez. Cada día debemos de escoger repetitivamente, hermanos, ser diligente. ¿Me entienden? Ser diligente, ¿verdad? El tiempo ahorita es una acción urgente. Sea diligente. No deje esto para más tarde. ¿Me entiende? Miren, en esto del estudio de la Biblia, uno debe de ser diligente. Mire, aquí vamos a ver un breve estudio de la diligencia. Y este estudio, hermanos, nos enseña dónde quiere Dios que nosotros seamos diligentes. Recuerden, nosotros no producimos la vida cristiana, pero esto no quiere decir que nosotros no tomemos decisiones para buscar al Señor, depender en Él, crecer en nuestra vida cristiana. ¿Me entiende? Hermano, bueno, veámoslo. Hermano, veámoslo. Esto de la diligencia, la función de la diligencia. O sea, Dios quiere que tú como creyente procures con diligencia. Procures con diligencia. Dios quiere eso, hermano. Veamos la diligencia. Vamos a ver. Ustedes ya han leído Hebreos 11:6. Por ejemplo, Dios quiere que ustedes como creyentes procuren con diligencia a Jesucristo, tener esa relación con Él, dependencia de Él. La Biblia dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ya? En San Juan 15 dice, hermanos, que sin mí ustedes no pueden hacer nada. Así que tenemos que acercarnos a Jesucristo, hermanos, para poder con diligencia, ¿me entiende? Por ejemplo, la vida de fe y descanso que Dios ha provisto por su gracia. Hermanos, debemos de elegir nosotros vivir esa vida de fe y descanso. Por ejemplo, el estudio de la palabra del Señor y dividir correctamente la palabra de verdad. Eso tenemos que hacerlo. La Biblia dice en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Hermanos, el crecimiento espiritual, hay que ser diligentes en ello, para que podamos llevar fruto en la vida cristiana. Guardar prácticamente la unidad posicional del espíritu que tenemos en Cristo. Nosotros tenemos que, hermanos, guardar la unidad posicional que tenemos en Cristo. Una vida piadosa, de integridad, de testimonio a la luz del regreso futuro de Jesucristo. Y hermanos, hay que hacer nuestro llamado y elección seguros, seguros. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo puede hacerse un estudio como este? Hermanos, buscando la palabra en su idioma original y buscando en una concordancia cuántas veces y en qué maneras se usa esta palabra. Después hay que estudiar los pasajes y hay que categorizarlos para bosquejarlos y volverlo un estudio o predicación. Bien, tres. El objetivo de esta exhortación es para hacer su llamado y elección seguro. Bien, si usted ve en el versículo 10, ¿verdad? De segunda de Pedro, ya vimos por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Vea? Si ustedes ven, hermanos, hemos dicho aquí que el objetivo de esta exhortación es para hacer su llamado y elección segura. Bien, ¿qué significa llamado? ¿O qué significa? Bueno, es una invitación
personal. ¿Oyeron? Aquí está el pasaje. Es una invitación personal a un llamado divino, uno para la salvación de los incrédulos, seguido después de un llamado a vivir una vida piadosa para un creyente. Miren, Dios nos llama a vivir una vida piadosa. Así como nos llamó para la salvación, hoy nos hace un llamado para vivir una vida piadosa. Muchas veces la gente ve los términos llamado y piensan que solo es un llamado para la salvación, pero no es verdad, hermano. Pedro está llamando aquí a los creyentes a ser santos. Usted lee desde el versículo 13 de Primera Pedro, de Primera Pedro 1:13 al 15. Va a ver usted que Dios hace un llamado a los creyentes y Pedro específicamente a ser santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque esto de vivir una vida de santidad, hermanos, es consistente con la enseñanza de que el propósito de la salvación es vivir una vida que traiga honra y gloria al Señor. Porque mire, una vida que da mal testimonio, eso no trae honra y gloria al Señor. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa elección? Porque aquí ya vimos qué significa llamado, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa? Y vimos aquí que Pedro usa la palabra llamado como una invitación personal o un llamamiento divino para salvación a los incrédulos, seguido después de un llamado a vivir una vida piadosa para un creyente. ¿Me entiendes? O sea que la voluntad de Dios es que vivamos una vida piadosa, ¿verdad? Muy bien. Eh, ¿Qué significa elección? ¿Y cómo es que Pedro la usa? Porque aquí en el pasaje habla del llamado y de la elección. Mire, hermano, la palabra elección significa seleccionar o elegir con un propósito divino. Aquí, vamos a ver la palabra elección aquí, mira, aquí. Con un propósito definido en mente, para luego tener una relación especial con la persona elegida. O sea que Dios a nosotros nos ha llamado y nos ha elegido, hermano. Y aquí dice que Él quiere tener una relación especial con la persona elegida. Mire, si usted busca la palabra elección, la va a encontrar en varios lugares de la Biblia. La va a encontrar en el Antiguo Testamento y también la va a encontrar en el Nuevo Testamento. ¿Entiende? Habla de la elección que Dios hace a un individuo o a un grupo de personas. Al elegir Dios a estas personas, las hace especiales. O sea que cuando nosotros vemos la palabra elección, debemos recordar que somos especiales para Dios. Pertenecemos al Señor y somos parte de la novia escogida por Dios, la novia de Cristo, la esposa. ¿Me entiendes? Ahora, ¿qué significa en el versículo 10 lo que dice acerca de que hagan firme su llamado y elección? Vamos a ver qué significa. Bueno, vamos a ver, hermanos, tres puntos de vista que interpretan este pasaje. Quiero que pongan atención a esto porque esto es bien interesante, hermano. ¿Me entienden? Esto es bien interesante. Miren, este, observen, por favor. Miren, la primera, primer punto de vista. Debe de haber frutos continuos y perseverancia para tener la seguridad, arminiano, o garantía calvinista de su salvación. Usted sabe que estos dos puntos teológicos, los arminianos, hermanos, creen que tiene que la persona dar frutos, que persevere hasta el final, ¿verdad? Esa es, ahí tiene la seguridad, ¿verdad? El arminiano de que es salvo. Si en verdad eres salvo, dice el arminiano,
vas a ser fructífero y vas a perseverar. O sea, que ellos dicen que esto es necesario para mantenerte salvo y para tener la certeza de tu salvación. Quiero decirles una cosa, hermano. Esto está desacreditado por los hechos de las escrituras. Les voy a explicar. Miren, miren lo que dicen ellos. Si en verdad eres salvo, vas a ser fructífero y vas a perseverar. Esto es necesario para mantenerte salvo o para tener la certeza de tu salvación. Vamos a ver qué dice la Biblia entonces. Porque estos dos puntos de vista, oigan bien, están equivocados. Vamos a ver. Número uno, esto está desacreditado por los hechos de la Escritura. Número uno, que Pedro los llama hermanos, ¿ya? O tu fe, etcétera. Hermanos, dice, estando inciertos personalmente o doctrinalmente de su futuro con firmeza, aunque animándolos a tener un continuo crecimiento y dar fruto. ¿Me entiendes? O sea, vemos que Pedro está llamando a estos creyentes hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tendrían que asegurarse de ser salvos si Pedro ya sabía que eran salvos? ¿Por qué los llama hermanos si estaba cuestionando si eran salvos o no? Pedro los llama hermanos. ¿Cómo le va a llamar a usted un hermano a alguien si no es salvo, hermano? ¿Me entiende? Si no está dando frutos. Vaya, ya puse este primer punto. Vaya, vamos al segundo. Que la seguridad absoluta de la salvación eterna del creyente se basa en la obra completa de Cristo y las infalibles promesas de Dios, no en el diario caminar y obras que son imperfectas. ¿Oyeron? Vale, ustedes conocen estos pasajes, ¿verdad? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga, ¿qué va a tener? Vida eterna. ¿Cómo sabemos que somos salvos? Es una buena pregunta. ¿En qué nos basamos para decir que somos salvos? Bueno, Jesucristo murió por mí, resucitó de los muertos y Dios me prometió vida eterna en el momento que creí en Él. Por eso sé que soy salvo. ¿Me entiendes? Ahora, otra pregunta. ¿Sabemos que somos salvos porque somos fructíferos? No, hermanos. No, porque eso fluctúa. Pero por el contrario, la obra de Dios es completa y las promesas de Dios nunca fallan. Si usted tiene que esperar frutos en su vida para saber que es salvo, no podría saber en qué momento realmente fue salvo, porque usted tendría que esperar para ver los frutos. Eso no es lo que la Biblia enseña. ¿Oyeron? Miren, estoy tocando unos puntos aquí serios. Bien. Tres, que la certeza absoluta de la vida eterna está en el derecho de nacimiento del creyente desde el momento en que cree en Cristo solamente. ¿Me entiendes? En primera Juan 5 del 9 al 13, aquí Juan está diciendo que sabemos que tenemos vida eterna. ¿Por qué? ¿Por el fruto en nuestra vida? No, no, hermano, porque Jesucristo, por Jesucristo y las promesas de Dios en su palabra. Por eso es que sabemos que tenemos vida eterna, porque hemos creído en Jesucristo. Muy bien. Cuatro, aquí está, miren.
Mire, hemos escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Me entienden? No está hablando de frutos. ¿Ya? Bien, siguiente. Que hay creyentes carnales que carecen de frutos y pueden incluso ser llevados a casa, al cielo, prematuramente debido a la máxima disciplina divina. Recuerden, hermanos, ustedes han leído 1 Corintios 3 del 1 al 4, donde Pablo le llama a los hermanos de Corinto carnales. Pero si usted lee, oigan bien lo que voy a decir. Si usted lee 1 Corintios 11 del 30 al 32, hermano, si usted lee el verso 30, pueden buscarlo si quieren, está la palabra duermen, ¿ya? Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. En este contexto, aquí Pablo a los Corintios está hablando de la muerte física de un creyente, no está hablando de incrédulos. O sea que Dios los estaba enviando al cielo porque eran muy fructíferos, porque eran fieles. No, los estaba disciplinando, los estaba enviando al cielo porque ellos harían algo mucho mejor allá que acá en la tierra. Pero estaba dudando Pablo de la salvación de ellos. No, hermanos, no. Pablo les llama hermanos. Entonces, este punto de vista sostiene que usted tiene que hacer seguro su llamado por medio de su caminar para que usted pueda ser salvo o saber que es salvo. Hermano, este punto de vista es incorrecto. No olviden el contexto, el contenido y comparar escritura con escritura. Veamos el punto 2. Bueno, aquí están hay muchos enfermos y debilitados, entonces muchos duermen. La palabra dormir aquí es morir. Ya habían muerto físicamente. Dios los había enviado antes al cielo, ¿verdad? Porque no estaban caminando, pues, no estaban creciendo. Es una decisión que ellos tomaron. ¿Me entienden? Bien, segundo punto de vista. Esta es una exhortación a ser diligentes para un continuo crecimiento espiritual y llevar fruto en vista de su llamado y elección, para estar seguros a los demás. En otras palabras, debe vivir una vida piadosa para mostrar a otros su fe. Quiero decirles que eso es cierto. Pregunto, ¿podemos mostrar a otros nuestra fe? Yo creo que no, pero sí por medio de nuestras obras. Y eso es lo que Santiago 2 dice. Y es lo que Pedro está diciendo. Tu llamado y elección, oiga bien, tu llamado y elección por Dios no deben llegar a ser seguros o ciertos por sus frutos. Para Dios, por ejemplo, porque Él te eligió y puso tu nombre en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. ¿Dios necesita saber su llamado o elección? No, Él es el que te ha llamado. Él sabe quiénes son los elegidos. ¿Me entiendes? Tú mismo, porque Dios quiere que tú tengas la absoluta seguridad de tu salvación por su palabra a través de la fe en Cristo solamente, desde el momento de su salvación. Usted necesita crecer. Miren lo que les voy a preguntar. ¿Usted necesita crecer para estar seguro de que es salvo? No, hermanos, no. ¿Usted necesita crecer para demostrar a otros que usted es salvo? Bueno, necesitamos pensar en esto. Pensemos que estoy hablando con Juan y le presento el Evangelio.
y él dice que está 70% seguro que va a ir al cielo, porque soy una buena persona. Pero al presentarle el Evangelio, Juan me dice, yo entiendo esto, Jesús murió por mí, se levantó de los muertos. La salvación no es una recompensa, es un regalo. Y yo lo acepto ahora mismo. ¿Puedo saber yo si en realidad Juan es salvo o no? Quizás. O puedo decirle, ya veremos cuántos frutos tienes. No, hermano. Pero la Biblia está escrita para saber que somos salvos. Somos salvos, hermano. Otros, porque las palabras de una persona pueden dar a los demás la seguridad de su salvación, aunque tus obras piadosas pueden también beneficiar a otros. Mire, Pablo pensaba que los corintios eran salvos. Pablo lo pensaba. Pablo estaba seguro que eran salvos. Pedro pensaba que estas personas a las que él les escribía eran salvas. Entonces, no necesitamos ver los frutos de las personas para saber si son salvas o no. Punto de vista 3. Esta es una exhortación a los creyentes a ser diligentes en su crecimiento espiritual continuo, en santidad, para ser establecidos, permanecer firmes, inquebrantables, en medio de persecución y falsos maestros. Hermanos, a Pedro le preocupaba que estos creyentes puedan ser movidos de su fe debido a la persecución o a la falsa enseñanza. Él no quiere que ellos experimenten carnalidad severa, como en el versículo 9. Pedro quiere que ellos sean diligentes en su crecimiento, para que sean creyentes estables, creyentes fructíferos en su crecimiento espiritual y que no sean movidos de su fe en medio de las pruebas. Yo quiero que ustedes vean la palabra firme en el versículo 10. Quiero que lo vean en Primera Pedro 5, perdón, en Primera Pedro 1:10. ¿Qué dice? Procurad, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme. Ahí está la palabra firme. ¿Ven la palabra firme en el versículo 10? Bien. ¿Cuál es lo opuesto de firme? Bueno, ser frágil, ser inestable. ¿Qué sucede cuando no estás firme? Te caes, te caes. ¿Ya? ¿Cómo es eso, hermano? Bien. Segunda de Pedro 3:17. Eso es lo que Pedro quiere, que no caigan, mire, mire, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardado no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra salvación, dice. No, dice de vuestra firmeza, de vuestra firmeza. Hermanos, Pedro dice que él no quiere que caigan de su firmeza, porque puede pasar eso. Dice por los errores de los inicuos. Son falsos maestros. Pedro está advirtiendo sobre ellos. Si ellos escuchan a los falsos maestros, no van a permanecer firmes, no van a crecer, no serán fructíferos. Y esto trata la advertencia en los capítulos 2 al 18 al 22, que vamos a enseñar más adelante. Entonces ya hemos visto la necesidad de la exhortación. Ahora veamos los resultados de la exhortación. Vamos a ver los resultados. Los resultados de hacer caso a esta exhortación para crecimiento espiritual continuo y dar fruto. ¿Ya? Vamos a ver los resultados. Segunda Pedro 1:10b al 11. Porque haciendo estas cosas, mire cómo dice, no caeréis jamás.
porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien. Número uno, con el tiempo, su diligencia en el caminar de fe y crecimiento espiritual continuo, dar frutos, significará que usted nunca tropezará. Hermanos, tropezar es lo opuesto a mantenerse firme. ¿Me entiende? Usted nunca ha tropezado, hermano, le pregunto. Yo sí, ya me ha pasado. Ese significa caer, literalmente tropezar. Figurativamente errar, pecado, fallar. ¿Vea? Muy bien. ¿De qué un creyente nunca puede caer o en qué sí puede caer? Fíjese bien. Un creyente nunca puede caer de su salvación eterna, pero sí puede caer, oigan bien lo que les voy a decir, en incredulidad. Sí, hermano. Vamos a ver, hermano Saúl, ¿me puede ayudar? Lucas 8:13. Sí, hermano. Lucas 8:13 lo busco ahorita, hermano. Dice Lucas 8:13, los de sobre la piedra son los que habiendo sido, oído, perdón, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y el tiempo de la prueba se apartan, y en el Bien, tiempo de la prueba se apartan. bien. Estos son creyentes que caen en incredulidad, hermano. ¿Me entiende? Bien. ¿De qué más puede caer un creyente? De su caminar. Sonia, por favor, Salmo 37, del 23 al 24. De su caminar. Salmo 37, 23 al 24 dice, Sí, sí. por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Bien, entonces cae en su caminar, ¿verdad? No camina en el espíritu, no camina por fe, ¿vea? Bien, cae en su caminar. ¿Qué más? Cae en calamidad. Hermanos, esto sucede, ¿vea? Proverbios 28:14. El que lo encuentre primero, por favor, me ayuda ahí. Proverbios 28:14. Proverbios 28, 14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Tremendo, en calamidad, ¿verdad? En el mal. ¿En qué más cae el hombre? En pecado. Primera Corintios 10:12. Primera Corintios 10:12. Dice, léalo. Primera Corintios 10, 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En pecado, ese es en pecado. Bien, ¿qué más? En legalismo. Hay creyentes que caen en el legalismo y lejos de los principios de la gracia. Por favor, Sonia, léame Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, lo que son por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Bien, por meterse al legalismo, se alejan de los principios de la gracia, han caído. ¿Ya? ¿De qué más, hermano? ¿Y qué más puede caer el creyente? En reproche y la trampa del diablo. Primera Timoteo 3:7.
Estos son los recién convertidos que entran al pastorado, hermanos, y caen en eso, en el orgullo, ¿verdad? Léamelo, por favor, hermano Saúl, 3:7. Perdón, hermano, ¿qué Prim- primera, libro? Tim- primera Timoteo 3:7. Sí, ahorita lo busco. Hermana Sonia, primera Timoteo 6:9. Primero Timoteo 3:7 dice, hermano Dionis, dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bien, hermana Sonia, en tentación, una trampa y muchos deseos dañinos. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Es terrible, hermano. Mire, ¿qué más? En incredulidad y desobediencia. Segunda Pedro 3:17. Léalo, por favor, alguien que lo encuentre rápido. Y Apocalipsis 2:5. Segunda Pedro 3:17. Lo voy a leer yo. Dice la Biblia. Así que vosotros, oh amados, habiéndolo de antemano guardado, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, no de la salvación, sino de la firmeza. Y Apocalipsis 2:5, hermana Sonia, por favor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Muy bien. O sea, caen de su primer amor, ya no sienten pasión por Dios, ¿verdad? Apocalipsis 2:5, lo que le llaman a Sonia. También caen, y aquí están otros más, en ser infructíferos y descuidados. Segunda Pedro 1:10. También en su propia perseverancia, ya no perseveran. ¿Me entiendes? Segunda Pedro 3:17. Vaya, hermano. Entonces, hermanos, acuérdense que los arminianos piensan que pueden caer de su salvación. Los calvinistas piensan que si usted realmente es salvo, nunca caerá. O tal vez caerá, pero no tanto. Pero si usted mira bien estos pasajes, nos muestran que un creyente puede caer de muchas formas. Pregunta, ¿puede una persona que está caminando caer en algún momento? Bueno, Saúl, quiero que me responda esa pregunta. ¿Puede una persona que está caminando caer en algún momento? No estoy hablando Sí, espiritualmente, estoy hablando así de una forma natural. sí, hermano, pienso que sí. Sí, sí, puede caer. Solo porque puede caminar no quiere decir que nunca pueda caer. Si usted se cae, quiere decir que usted nunca caminó, pues. No, hermano, no. Como creyentes caminamos con el Señor, pero podemos caer. Pero recuerden que cuando caemos, siempre caemos en la mano de Dios. ¿Se acuerdan de eso, hermano? No caemos fuera de la mano de Dios. ¿Saben cómo se llama eso? Seguridad eterna. Así se llama eso. ¿Entienden? ¿Para qué está escribiendo esta carta el apóstol Pedro? Mire, para que los creyentes no caigan de su firmeza. Por eso termina Pedro el versículo diciendo, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. ¿Entiende? Muy bien. Dos, en la eternidad, su diligente caminar de fe y crecimiento espiritual continuo, dar frutos ahora, resultará para que una entrada sea provista para usted abundantemente en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda Pedro 1:11. Véanlo, por favor. Hermano Saúl puede leerla. Segunda Pedro 1:11.
Ahora Ah, no, Pedro, solo quiero anotar, hermano. vaya, vaya. Ahora Rey- Pedro habla sobre la eternidad. Este versículo puede ser muy confuso. Podemos preguntarnos, si yo voy a estar en el reino, ¿por qué Pedro me está exhortando a que yo entre al reino? Yo sé que soy salvo. ¿Cuál es el punto de Pedro acá? Quiero que lo veamos cuál es el punto de Pedro. Segunda de Pedro, me dijo pastor. 1:11. 1:11 dice, segunda de Pedro 1:11. Aquí está en la pantalla. Ah, sí, va. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para interpretar este versículo, la palabra clave ahí es generosa. No solo tenemos una entrada al reino, sino una generosa entrada al reino. Bien, gramaticalmente hablando, ¿qué es la palabra generosa? ¿Un verbo? ¿Un adverbio? ¿Un adjetivo? ¿Un artículo? Hermanos, ¿qué es la palabra generosa? Es un adjetivo. ¿Oyeron? El adjetivo, un adjetivo modifica la palabra entrada. Gramaticalmente hablando, ¿qué clase de palabra es entrada? Parece un verbo, pero está modificada por el adjetivo generosa. Por lo tanto, bien, la gramática es importante, es un sustantivo femenino. El adjetivo generosa está describiendo el tipo de entrada que usted tendrá. ¿Me entiende? El nombre o sustantivo es aquel tipo de palabra cuyo significado determina la realidad. O sea que los sustantivos nombran todas las cosas, personas, objetos, sensaciones, sentimientos, o sea, etcétera. ¿Va? Es una credencial, billete o documento que autoriza a entrar a un evento o a un espectáculo o a un lugar. Ejemplo, compré 2 entradas para el partido del domingo. ¿Ya? Volviendo a segunda de Pedro 1:11. Este pasaje está describiendo a un creyente que no solo entra al reino, sino que entra con recompensa. Ahora, hago una pregunta. Quien me la quiera contestar. ¿Todos los creyentes irán al cielo un día? ¿Qué me dicen ustedes, hermano? ¿Alguien me la quiere contestar con sí o con no? ¿Todos los creyentes irán al cielo un día? Estoy haciendo una pregunta. Por creer en la obra de Jesucristo, sí, hermano. Sí, estamos hablando de los creyentes. Sí. ¿Todos los creyentes entrarán al reino? Sí. Pero aquí viene otra pregunta. ¿Todos los creyentes serán recompensados algún día? No. No, Muy bien, no. O sea que este pasaje está hablando de una generosa recompensa. Esto es como una graduación en la universidad. Todos los estudiantes tienen una toga de graduación. Mi sobrina se va a graduar de bachiller hoy este año y todos se van a graduar. Todos tienen una toga de graduación. Pero no todos se van a graduar con honores. ¿Me entiendes? Los únicos que se gradúan con honores son recompensados por la excelencia académica que ellos han demostrado durante el año. Así que todos los estudiantes se gradúan, pero no todos con honores. Este versículo 11 nos enseña que todos los creyentes un día vamos a graduarnos, vamos a entrar, pero solo algunos entrarán con honores. No sé si me entienden. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque fueron diligentes, se mantuvieron firmes en el Señor. Pero si estos creyentes fueran afectados por los falsos maestros,
podrían hacerlos caer y causar que ellos perdieran su recompensa. O sea, el versículo 11 es un versículo de recompensa. Y eso lo sabemos por la palabra generosa que describe la entrada. ¿Me explico, hermanos? ¿Cuál es la frase clave a observar para que no te confundas y te pierdas en el punto? Será otorgada amplia y generosa entrada. Solo algunos que se mantuvieron fieles, fructíferos, hermanos que crecieron, van a ser recompensados generosamente, ¿verdad? Aquí vemos, hermanos, rápidamente el diagrama que ya hemos visto en distinciones bíblicas sobre la diferencia entre la salvación y la recompensa. ¿Ya? Hermano Saúl, ¿puede leerlo? Eh, la, la donde dice salvación, ¿o dónde, hermano? Sí, aquí la salvación y la recompensa. ¿Cuál es? Ajá, Aquí vamos, dice, estamos bien distinguiendo la diferencia entre estas dos correcto. cosas. Sí, dice, salvación Ajá, es ofrecida a incrédulos, dice. ajá, Recompensa son ofrecidas a creyentes. correcto. B, Luego, B dice, es apropiada por gracia, por medio de la fe, solo en Cristo, solamente aparte de las obras. está hablando de la salvación. Ajá, Sí. El recompensa. recompensa, dice, son obtenidas por gracia mediante la fe, resultado en obras de honor. Muy bien. C, la Es, salvación, ajá, amén. Es la posesión presente del creyente, dice. recompensas. Son los posibles frutos, logros de los creyentes. Son los posibles futuros logros. Perdón, es que está chiquita la letra Sí, sí, D. sí, sí. D, Es recibida en el momento de creer en Cristo. la salvación va. Sí, Bien. la recompensa se repartirán en el tribunal de Cristo después del rapto. La salvación, Correcto, dice el Ebeard, nunca podrá perderse. las recompensas. Eh, ahí no logro leer ahí. Pueden, Por pueden perderse. pueden perderse. Sí. Correcto. Bien. F. F implica únicamente confiar en Cristo. Bien. 6. Aquí la recompensa. Implica, dice, la Sí. calidad de nuestras obras, 2. nuestra fidelidad a la voluntad y palabra de Dios, 3. nuestros motivos ante Dios. Bien. Y hay más, ¿verdad? Bien. Vamos a Ajá. ver. Ahora vamos a la salvación G. Dice, determinan nuestro destino eterno, ¿verdad? Sí, así es. Ajá. Y la Bien. otra dice, Bien. determinarán tus funciones y privilegios en el cielo. Bien. H. Dice, nos hace aceptables ante Dios. La 8. recompensa. La recompensa. Ajá, amén. Refleja que la vida después de la salvación será agradable a Dios. Y la última. No la veo ahí, hermano Johnny. Hay que... Resultará en alabanza a Dios. Ujú, La salvación. Y las recompensas resultarán en alabanza a Dios. ujú. Bien. ¿Dónde más nos enseña la verdad de una recompensa futura en el Nuevo Testamento? Segunda Corintios 5:10. Léalo, por favor, hermana Sonia. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Muy bien. Fíjense, hermano, porque es necesario que, mire, todos nosotros, o sea, Pablo se incorpora en este grupo, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Aquí vamos a ser juzgados los creyentes.
no para condenar, sino para recompensar, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Muy bien. Otro pasaje, 2 Corintios 5, 8 al 9. Hermano Saúl, léalo. Aquí está en la pantalla. Sí, hermano, dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Bien. ¿Cómo vamos a agradar a Dios, hermanos? Creciendo, llevando frutos, estando firmes, ¿verdad? Muy bien. Hermana Sonia, 1 Corintios 4, 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Muy bien. No es bueno, hermanos, juzgar antes de tiempo. No, no es bueno. Antes que venga el Señor. Él va a aclarar lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿En qué se enfoca este pasaje? Estamos hablando de 2 Pedro 1, del 1 al 11. Desde el principio hasta el final. Mire, se enfoca en Jesucristo, hermano. Se enfoca en Jesucristo, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Bueno, ahorita ahí lo vamos a dejar. Bien, hermanos, vamos a darle gracias al Señor por esta reunión.